Buenas tardes con todos. Vamos a revisar lo que corresponde a la práctica número 9. Bien. En este caso, el tema es circuitos eléctricos de segundo orden. Como objetivo general, vamos a analizar la respuesta de los circuitos de segundo orden para determinar el comportamiento de disipación de la energía. Vamos a ver los distintos tipos de respuestas que hay. Como objetivo específico, vamos a conocer el comportamiento de los elementos que almacenan energía mediante respuestas transitorias, determinar los diferentes tipos de respuesta en un circuito de segundo orden, en específico RLC serie. Determinar, bueno, dentro de esta práctica tenemos que determinar el tiempo de subida para las respuestas sobreamortiguada, críticamente amortiguada, respectivamente. Adicional, la frecuencia de oscilación, porcentaje de sobrepaso y tiempo de subida para una respuesta subamortiguada. Bien, estos son los elementos reales que se utilizan para la práctica y los instrumentos de medición correspondientes, pero vamos directamente a la parte o teórica también de este tema. Porque lo que hay que hacer es armar un circuito RLC serie. Se necesitan un resistor, un inductor y un capacitor para ajustarlos con determinados valores. El valor del inductor y del capacitor son fijos, pero el resistor hay que cambiarlos para estos parámetros de aquí que ya los vamos a analizar. Bien, se utilizarían estos elementos. La caja de sustituto de capacitancia se le ajusta el valor de capacitancia correspondiente. No está la inductancia variable, pero también se requiere una década de inductancia. No se lo observa, pero también se requiere poner el valor de la inductancia. Bien, ¿cómo se procede a hacer? Bueno, hay que primero se arma el circuito con los valores de inductancia 5 milihenrios y capacitancia 5 nanofaradios, pero hay que ajustar el valor de R para el literal A de cita igual a 2, para cita igual a 2, después para cita igual a 1, para cita igual a 0.5. Entonces, ¿qué se refiere al tema del cita? Para eso hay que recordar un poco cómo es el comportamiento de un circuito de segundo orden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos, vamos a poner el circuito de la siguiente manera. Es importante de que ustedes se den cuenta de cómo está hecho. Tenemos el resistor, más tenemos el inductor. Voy a dejar el espacio. Bien, tenemos también el capacitor. No voy a poner las fuentes, sino que voy a poner ahí los potenciales en el cual estaría conectada la fuente. Aquí tenemos la referencia a tierra, o sea, el voltaje correspondiente a 0 voltios. Bien, aquí se conectaría la fuente entre estos terminales. Acá tenemos el inductor que lo voy a poner. Esto sería R, esto sería L y esto sería C. Bien, aquí tenemos la fuente de voltaje en cuestión. Le voy a llamar DI, voltaje de entrada. En realidad es un voltaje variable, sin embargo aquí en esta parte vamos a analizar el circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces para esto necesitamos llevar los elementos correspondientes al dominio de la frecuencia. Entonces aquí la inductancia tiene una reactancia inductiva en el dominio de la frecuencia, que sería, la expresión sería S por L. Y aquí la capacitancia tiene una expresión similar a la parte alterna, pero en este caso sería una variable S. 1 sobre SC. Entonces ahí ya podemos nosotros, más que nada, analizar lo siguiente. Resulta de que este circuito igual se lo puede analizar en el dominio del tiempo, pero
en esta práctica vamos a hacerlo es utilizando el análisis en el dominio de la frecuencia. Y también por qué voy a hacerlo de esta forma para explicar algunos valores. Aquí no nos indican que debemos de calcular como tal. Solamente vemos que es de segundo orden, pero para este enfoque prefiero hacerlo ya utilizando el enfoque del dominio de la frecuencia. Se lo puede hacer en el dominio del tiempo, pero lo podemos hacer también en el dominio de la frecuencia, que voy a explicar otras cosas. Lo que se requiere en este caso, ¿qué es? Para estos valores correspondientes, lo que se requiere revisar es el voltaje del capacitor. Entonces necesitamos la expresión del voltaje del capacitor para cada uno. Entonces vamos a calcular el voltaje del capacitor. Bien, como estamos en el dominio de frecuencia, la entrada le ponemos S, el voltaje de salida es el voltaje del capacitor, le ponemos en el dominio de S. Para hallar la cuestión, para hallar el voltaje del capacitor, como estamos en el circuito en el dominio de la frecuencia, podemos utilizar ahora los teoremas de redes de forma general para el dominio de la frecuencia, pero en este caso vamos a manipular expresiones algebraicas. El voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al divisor de tensión que hay en el capacitor. ¿Cómo sería el divisor de tensión? Sería la reactancia capacitiva 1 sobre SC, más, como todos los elementos están en serie, es un divisor de tensión, más todos los elementos, la suma de los elementos que están en serie. Sería SL más R más 1 sobre SC. Por el voltaje de alimentación que es VI. Bien, podemos nosotros acomodar la expresión. Irla reduciendo. Entonces, al hacer la reducción, vamos a tener lo siguiente. Bueno, podemos sacar factor común. Bueno, en realidad sí tocaría de primero resolverlo. S cuadrado por L por C más RC por S más 1. Dividido para SC, pero arriba también tenemos 1 sobre SC, se simplifica, por lo tanto aquí tenemos 1 de IS. Bien, un último paso para llegar a la expresión final es sacar factor común LC. ¿Por qué vamos a sacar factor común LC? Es porque vamos a hablar también un poco de ciertas expresiones que se manejan en el dominio de la frecuencia, pero para esto necesitamos acomodar el polinomio del denominador y dejarlo, en este caso vemos que es un polinomio cuyo literal, perdón, cuya parte literal en realidad es S. L, C y R son valores numéricos que pueden ser reemplazables. La variable S es un polinomio de segundo orden, entonces se acostumbra a dejar la expresión con máximo orden sola. O sea, sola significa de que esté multiplicado por 1, pero para eso debemos de sacar factor común LC. Si sacamos factor común LC, tendremos S cuadrado más, sería en este caso R sobre L, si no me equivoco. S, sí, porque al multiplicar esto se va a la L y nos queda la C. Dividido, bueno, menos 1 sobre LC. 1 lo podemos dejar de la siguiente forma. Bien. Antes de dejar esto de la siguiente forma, supongo que ya para estas alturas han de haber visto algo correspondiente a lo que es función de transferencia. Resulta que cuando se maneja el circuito, por lo general en el dominio de la frecuencia, se acostumbra más bien a hablar ya de funciones de transferencias también y de forma general, que es una función de transferencia.
Para esto debemos entender lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema, puede ser un sistema físico en general, el cual tiene una entrada y va a haber un efecto, o varios efectos. Vamos a hacerlo con una sola entrada y una sola salida. En el ejemplo de que si es un sistema dinámico, por ejemplo, yo aplico una fuerza a un sistema y obtengo un determinado desplazamiento. Eso sería la salida. La salida es la variable en cuestión que queremos obtener en base a la entrada. En este caso yo empujo algo, tengo lo que espero es desplazarlo. Pero en base a ese desplazamiento también puedo tener una velocidad o una aceleración, puesto que dependen, son expresiones, es una expresión, o sea, dependen de otra porque, por ejemplo, la velocidad es la derivada del desplazamiento y la aceleración es la derivada de la velocidad. Ahora, si nosotros tenemos un sistema físico, tengo una entrada y una salida, por ejemplo, asemejando a lo que tenemos aquí en el circuito de la práctica, nuestra entrada sería el voltaje de entrada y la salida también sería un voltaje. Bien, ¿qué es una función de transferencia? Por lo general, se suele representar la función de transferencia, la más común de todas, se conoce como ganancia. ¿Y qué quiere decir ganancia? Primero que se la define de la siguiente manera, la ganancia. Salida versus entrada, sobre entrada. Entonces, la ganancia lo que me indica es cómo se transfiere lo que yo, o sea, yo tengo el resultado y tengo una entrada, tengo una causa y tengo un efecto. La ganancia lo que me indica es cómo se transfiere esa entrada a la salida. De una forma se va a transferir o va a convertirse en algo. Entonces, en este caso se le llama ganancia, siempre salida sobre entrada. Puede ser de varias dimensiones, puesto que depende del sistema y depende también de lo que se quiera obtener. Para este circuito vamos a querer es una ganancia de voltaje. ¿Qué quiere decir que ganancia de voltaje? Que vamos a tener, nuestra salida va a ser un voltaje en específico y nuestra entrada también va a ser un voltaje. En este caso nosotros podemos hallar una ganancia de voltaje para este circuito. En este caso le vamos a llamar G de ganancia, B de voltaje, entre paréntesis S porque depende de la frecuencia, y sería la salida, que en este caso es el voltaje de salida, sobre la entrada, que en este caso es el voltaje de la entrada. Y bien, nosotros ya ya tenemos una expresión que nos puede relacionar eso, justamente la de aquí. Si yo mando a dividir el BI, tengo justamente esa expresión, me va a representar la ganancia. Entonces ya acomodando esta expresión, sería 1 sobre LC dividido para S cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC. Bien. Entonces, en este caso, esta es la expresión, en este caso es una expresión dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque depende de la frecuencia y la frecuencia es otra forma de representar también el comportamiento de un sistema a medida que evoluciona en el tiempo. En este caso no depende, no está en la variable de tiempo, está en una variable de frecuencia. Bien. Tenemos esta expresión y de alguna forma, si nosotros queremos hacer una comparación, se puede aplicar la Laplace siempre y cuando ya tenga, por ejemplo, de esta expresión de aquí, yo puedo hallar el voltaje de la salida, siempre y cuando yo ya tenga la expresión del voltaje a la entrada. Para aplicar la Laplace, transformar inversa y tener la expresión en el dominio del tiempo. Perdón. Pero a veces lo que se requiere es más que nada conocer cierto comportamiento que tiene el circuito y nos damos cuenta que independientemente del valor de BI, tenemos un valor que se multiplica con una cantidad fija que depende del sistema, que depende del circuito en realidad, que justamente es la ganancia. Esto de aquí sería la ganancia, todo esto de aquí. Perdón.
Esto aquí sería la ganancia. Ganancia de voltaje. Y justamente también en base a la función de transferencia se puede obtener las características también dinámicas del sistema. Bien, mediante esto nosotros podemos hacer una comparación y resulta por medio de cómo obtenemos las características dinámicas del sistema. Lo obtenemos es mediante el polinomio que está acá abajo, el polinomio del denominador, que serían, si ustedes ya han visto esta parte, de ley les han de haber dicho, estos serían los polos de la función. Entonces los polos de la función se obtienen. ¿Y esto de aquí qué es? Esta ecuación de acá abajo, este polinomio se conoce como ecuación característica, que justamente es la que le va a dar sentido, le va a caracterizar al sistema. Y depende de esto de aquí. Si en este caso el polinomio o la ecuación característica es de segundo orden, quiere decir que estamos hablando de un sistema de segundo orden. Entonces me da como primer dato el orden del sistema. Es una ecuación característica de segundo orden. Bien, hay una expresión, por así decirlo, canónica de lo que sería, cómo sería una función de transferencia de segundo orden. Cuando no se tiene un cero, porque recuerden que lo que está arriba, si tenemos un término con la variable s, eso se conoce como ceros, en cambio. Si no se tienen ceros si no se tiene ceros, o sea, alguna raíz en el numerador, la expresión canónica de la función de transferencia se le define de esta manera. Omega sub n al cuadrado, obviamente esto es para segundo orden nada más. S al cuadrado es igual a 2 por zeta por omega s más omega n al cuadrado. De la forma, digamos que la forma general de una ecuación característica de segundo orden. Y el omega n y el zeta me dan características dinámicas del sistema. El omega n o el omega sub 0 también es la frecuencia natural, es la misma que ustedes han visto para un sistema de segundo orden, pero en el dominio del tiempo, es la misma, frecuencia natural. Y en este caso no lo tenemos aquí, pero también ustedes han visto que se llama el tema del alfa. El alfa justamente es la frecuencia neperiana. Es un poco análogo al zeta, perdón, un poco análogo al tau. ¿No? Esto de aquí. El alfa es como que, bueno, me da la naturaleza disipativa, por así decirlo, la respuesta, por así decirlo, disipativa del circuito, y el omega sub n me da la respuesta de almacenamiento de energía, por así decirlo, del circuito. Quiere decir que, y por lo tanto ahí vienen los casos también, y de acuerdo a cómo, o sea, de acuerdo también a la frecuencia. Si ustedes recuerdan en el dominio del tiempo, ustedes tenían una expresión, o sea, las raíces de las expresiones, eh, exponenciales, justamente dependían del omega n y del alfa, y se veían varios casos en los cuales el omega n es mayor que el alfa y todo el tema, y ahí se veían las respuestas. Acá también lo podemos obtener. Ya mismo vamos a obtener como tal cuáles son esos valores. De hecho, ahorita los vamos a calcular. Podemos hacer una comparativa simplemente revisando lo siguiente. En base a este sistema de segundo orden, que es un sistema de RLC, tenemos esta ganancia de aquí. Podemos compararlo con la forma canónica para obtener, en este caso, omega n y el alfa, o sea, la frecuencia neperiana. Bien. ¿Cómo lo podemos obtener el omega n? Bueno, el omega n es fácil, simplemente reemplazando y despejando. El alfa, ¿cómo? Pues bien, aquí hay un término nuevo que justamente es el zeta, que se conoce como coeficiente de amortiguamiento.
o acá como le llaman, coeficiente de amortiguamiento. Así es, que depende, en este caso el amortiguamiento depende de la característica de almacenamiento de energía del circuito. Ya vamos a ver más a detalle esto. Sería la relación entre el alfa y el omega n. Entonces, de forma indirecta, si yo ya tengo el zeta y el omega, yo ya tengo el alfa. Entonces, ahorita vamos a hallar las expresiones correspondientes de esto, que van a ser las mismas que ustedes ya han de haber visto en un sistema de segundo orden, pero en el dominio del tiempo. Bien, tenemos lo siguiente. Tenemos que, primero, la más sencilla, omega n al cuadrado, es igual a 1 sobre LC. ¿Sí o no? La expresión de acá es igual hacemos comparando nada más. De lo cual se puede despejar y tenemos que omega n, frecuencia natural, depende de qué, de L y C, que son justamente los elementos que almacenan energía en el circuito. Por eso digo que el omega, la frecuencia natural, depende de los elementos almacenadores de energía. Bien, ¿de ahí qué más tenemos? Tenemos 2 zeta omega n. Bien, de aquí nosotros podemos hallar que alfa, que es igual, alfa es igual a zeta por omega n. Bien, entonces 2 zeta por omega n, que va a ser igual, igualando esto con esto, llegamos a que 2 zeta por omega n es R sobre L. Bien, pero ¿qué es igual a zeta por omega n? Perdón, alfa. Sí, zeta por omega n, esto es igual a alfa. Por lo tanto, ya despejando, tenemos que el alfa va a ser igual a R sobre 2L. Bien, ahí tenemos las expresiones del omega y el alfa hallados de esta forma también, utilizando las expresiones en el dominio de la frecuencia. Bien, ahora, en base a esto nosotros podemos hallar también las raíces de la ecuación característica, los valores propios, creo que se llaman, sí le dicen valores propios, pero a partir de esta ecuación característica nosotros también podemos hallar las raíces y en base a eso determinar en qué tipo de respuesta estamos. Bien. Simplemente de esta forma. En este caso, voy a utilizar esta expresión de acá de forma general y haciendo el reemplazo de que zeta por omega n es alfa. Entonces aquí va a ser 2 alfa. En este caso, es una ecuación característica, es un polinomio de segundo orden. Las raíces de ese polinomio de segundo orden las podemos obtener mediante fórmula general. Entonces tenemos S1, 2, va a ser igual a lo siguiente. Menos B, en este caso B, ¿cuál sería? 2 alfa. Menos 2 alfa, más menos raíz cuadrada de B cuadrado. B cuadrado es, perdón, de B cuadrado, a ver, sería menos, recordemos la expresión, ya menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Sobre 2A. Vamos a llegar a la expresión que ustedes han de haber visto también en el dominio del tiempo. Pero lo estoy haciendo el análisis, la deducción de otra manera. En este caso, S1, 2, menos B, raíz cuadrada de B, que sería 2 alfa, que sería 4 alfa cuadrado menos 4AC. 4 por 1, A es 1, por C, omega n. Entonces sería 4 omega n. Dividido para 2. A, 2, A es 1, entonces aquí sería 2. Sacando factor común 4 y sacándole la raíz cuadrada 4, tendríamos 2, se simplifica con los 2. Entonces, por una matemática, ustedes pueden corroborar lo siguiente: que las raíces van a ser menos
alfa, ya llegamos a la expresión, menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega n al cuadrado. Bien, entonces esta es la expresión que posiblemente ya la han de haber visto en el dominio del tiempo. Y ahí se ve, ahí se tiene varias respuestas, o sea, algunas respuestas. En este caso, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Ahí recordemos la siguiente respuesta. Cuando alfa es mayor que omega n, en este caso, si vemos el zeta que tendría que ser mayor a 1, ¿sí o no? El zeta es mayor a 1. Ya tenemos esto, tenemos respuesta, la respuesta, recordemos, es la respuesta sobreamortiguada. ¿Por qué se llama sobreamortiguada? Porque no va a haber o bueno, sí se va a amortiguar. Se va a hacer, si la queremos ver en el dominio del tiempo, va a ser algo de esta forma. Sería algo, un exponencial sería. Se va a amortiguar, digamos, va a estar muy amortiguada que de alguna forma no va a haber oscilación. ¿Y justamente por qué? Porque la parte, o sea, recordemos que el alfa está relacionado, vemos que depende del factor del elemento disipativo de energía que es el resistor. Entonces, en este caso, significa que la resistencia sí va a ser lo suficiente para que se pueda disipar la energía por ella y por lo tanto, en este caso sí se va a ver ese tipo de respuesta. Bien. Podemos tener el caso crítico, que en este caso el alfa es igual al omega. En este caso, bueno, aquí tendríamos los S1 y S2 para el caso de aquí, reales. Aquí tendríamos S1 igual a S2, que en este caso es para que cuando alfa es igual al omega. En este caso el zeta aquí el zeta es 1. En este caso tenemos respuesta críticamente amortiguada. Y el último caso en el que el alfa es menor al omega. En este caso el omega es mayor al alfa y por lo tanto ahí tendríamos la respuesta complejo conjugado. En este caso el zeta está entre 0 y 1. En este caso ahí la respuesta es subamortiguada. Bien, entonces ya sabemos que, por ejemplo, para zeta igual a 2 tenemos eh, una respuesta sobreamortiguada, zeta igual a 1 críticamente amortiguada y esta respuesta subamortiguada. Sin embargo, no sabemos cómo obtener los valores de R para dicho propósito. Bien, nos apoyamos directamente también de las ecuaciones. También, ¿no? En este caso, vamos a partir de aquí. El alfa lo tenemos en función de R y el omega lo tenemos en función de el IC. El IC son valores que conocemos y el omega es dependiendo del caso y por lo tanto lo que tendremos que hacer es reemplazar los valores reales. Si lo necesitamos como dentro de la expresión, pero el omega y el alfa lo tenemos que reemplazar. El omega es R sobre 2L. Bien, vamos haciendo lo siguiente, porque veo que partamos de aquí, de alfa es igual a, bueno, cualquiera de las dos, de esto, de este, igualmente llegamos a lo mismo. Alfa aquí va a ser igual, R es igual a R sobre 2L es igual a zeta por omega, y omega que va a ser igual. Vamos a ponerla así, 1 sobre raíz cuadrada de L. R que va a ser igual 2 zeta por L dividido por R cuadrada de LC.
Bien, nosotros podemos simplificar las L y bueno, vamos a llegar a esto. Ustedes pueden corroborar que R va a ser igual a 2 zeta por 3 cuadrada de L sobre C. Entonces, ahí ya tenemos para hallar los valores distintos de R. Para cada valor distinto de zeta. Porque L y C es lo mismo. Es el mismo para todos los tres casos. Entonces, ahí está la explicación teórica para poder resolver en este caso, saber cómo hacer los cálculos y poder hallar el valor de R. Bien, entonces simplemente lo que tienen que hacer es reemplazar el valor de R, o sea, reemplazar el valor de zeta, primero de L y C, que es el mismo para todos, y después el zeta para cada caso. Entonces ahí ya tienen la parte teórica. Ahora sí vamos a la simulación. Yo voy a hacer con otros valores distintos a la práctica, para que más que nada para que ustedes también puedan obtener sus resultados y también, pero sí les voy a dejar dicho cómo obtener ahora esta parte. Entonces ya sabemos cómo obtener el valor de R para los cálculos teóricos, que a la larga igualmente ahí te van a tener que tener que calcular lo siguiente. Ya les voy a indicar. Un momento. Ok, bien. A ver, ok. Eh, bien, vamos ahora con la simulación. Yo voy a mostrar para varios ejemplos. En este caso, voy a irme con los laboratorios, el laboratorio del semestre anterior para mostrarles. En este caso, déjenme ver cuál era, práctica 8 si no me equivoco, no está aquí. Déjenme ver si esta era la práctica. Circuito de primer orden, no, aquí no está. Bien, déjenme revisar acá. Tengo abierto acá igualmente MATLAB, pero se demora bastante en abrir Simulink. Voy a explicar en ambas partes. Sin embargo, hasta que se cargue voy a ir a Multisim Live. Eh, Vamos iniciando sesión. Voy a buscar ya unos circuitos que tenía antes.
A ver, ¿cuál era? Parecería que este de aquí es práctica. Bueno, este es de laboratorio de redes, pero también ustedes lo ven. Creo que ese de ahí es el más próximo. Ajá, voy a utilizar el de aquí. Bien, en este caso tengo los cálculos ¿cuál sería? Cita igual a 1, si no me equivoco. Vamos haciendo el cálculo de todas formas. A ver, recordemos que R es igual a 2 cita, eso que sea. Bien, en este caso L es 25 mili. Voy a calcular este factor, que es el mismo para todos. 25 por 10 a la menos 3, dividido para 25 por 10 a la menos 9. Bien, se me va esto, se me va esto. Tengo 10 a la menos 3. Ok, ahí abrió el circuito, un momento. Cargue. 10 a la menos 3 por 10 a la 6, perdón, 10 a la más 9. En pocas palabras, 10 a la 6. 3 cuadrada de 10 a la 6. Pero bien, esto es 3 cuadrada, obviamente, raíz cuadrada sería 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. Entonces ese factor es 1000. Tenemos 1000 y vamos a hacerlo para cita, primero para cita igual a 2, ¿verdad? Para cita igual a 2 tenemos entonces que R debería ser 2 por 2, 4 por 1000, 4000, 4K. Entonces hay que ajustarle ese valor ahí. Bien, 4000. Ok, entonces aquí ya tengo las puntas, aquí estoy viendo el voltaje de entrada, el voltaje de salida. Bien, simplemente simulamos y vamos al graficador. Tengo que ajustarle la escala, el mínimo en 0, estamos bien, pero el máximo le vamos a poner en 10. Bien, ahí tienen que poner los valores de la fuente que les indique acá. Debería de indicarles qué valores tienen que poner en la fuente, no les indican, o sí, déjenme ver, revisar los cálculos utilizando el simulador. Le dice onda cuadrada, amplitud 10 voltios pico pico, frecuencia 1 kHz. Ya. En este caso la frecuencia está a 500 Hz. Ya ustedes le tienen que poner 1 kHz. Yo estoy utilizando otra frecuencia, pero vemos de que es una respuesta exponencial, está amortiguada. Bien, para este caso, ustedes tienen que hacerlo con los valores de la práctica, yo estoy haciendo con otros valores, con otros circuitos. Hay que calcular el tiempo de subida, pero primero vamos calculando el máximo y el mínimo del valor máximo y mínimo del voltaje del capacitor. Con los cursores nada más. Recuerden dónde están los cursores. Los cursores se encuentran acá. ¿Qué tipo? Son X-axis. Cursor 1 y el cursor 2 los vamos a utilizar para la segunda gráfica, la de color azul, que es justamente la del voltaje del capacitor PR2, punta, punta de prueba 2, PR2. Entonces, el máximo, aquí podemos ver, abajo podemos ver que el cursor 1 prácticamente es 9. No, bueno, prácticamente 10. 9.99. Eso es 10. Y el mínimo, 0. Aquí lo vemos que es 0.
Bien, ahora, ¿cómo calculamos el tiempo de subida? El tiempo de subida es el tiempo que está acordado entre el 10% del máximo y el 90%. Como es 10, justamente es el tiempo en que está, el 10% de 10 es 1, el tiempo en el que es 1, de que cursor 1, vamos viendo cuando de 1, si no le tenemos que hacer más zoom, tener mayor precisión. Bien, ahí un aproximado. Y el 90% de 10 sería 9. Pongámoslo por acá. Bien, ahí un aproximado. Entonces ahí está el 10% y el 90%. Bien, entonces ese tiempo de subida, ese delta X me sale que es, ajá, el delta T me sale que para este ejemplo en específico, 113.72 microsegundos. Este es el tiempo de subida. Debemos darnos cuenta que cuando vayamos ahora a la respuesta críticamente amortiguada, ese tiempo de subida, este delta T, que es el tiempo de subida, va a ser menor. Y para la respuesta superamortiguada va a ser mayor todavía ese tiempo. Entonces eso lo anotan para este caso. Sí pueden obtener el tiempo de subida, creo, digamos que, de forma haciendo cálculos, una aproximación, pero por lo general para el A y el B no suelo pedir el tiempo de subida. Bueno, tampoco para el C. Simplemente lo obtenemos mediante la simulación. Pero el valor máximo y el mínimo en este caso, simplemente el cálculo para el R. Bueno, esperen. Para el A sí se puede obtener el tiempo de subida. El B, no me acuerdo bien cómo era el cálculo. A ver, es un poco más complicado. Para el B no lo van a hacer. Ni tampoco para el C. Solamente para el A el tiempo de subida. O sea, el cálculo teórico. De ahí, para la simulación sí tienen que hacer todo. Bien. Ahora vamos, cuando cita es igual a 1, era 2 por cita por 1000. En caso ahora va a ser 2000 el de aquí. Valor que estaba al inicio. Tenemos la respuesta. Vamos a darnos cuenta que es una respuesta críticamente amortiguada. Está a punto de la amortiguación. Y es más rápido. Vemos que ya los cursores los había dejado en el mismo espacio de tiempo. Vemos que ahora ya, ya tengo que moverlos nuevamente. Es menor la subida. O sea, menos tiempo se demora. Tengo que hacerle más zoom, por lo tanto. Así mismo, el tiempo de subida para esta respuesta entre el 10%, en este caso el 10% ¿cuál es? 1. 955, un poquito más. 900, ya, ahí. 9%, ya, ahí está. Bien, entonces vemos que el delta en este caso es 84.5. Es el tiempo de subida. En el caso anterior era como 200 algo. Aquí disminuyó, es más rápida esta respuesta. Es de esperarse. Bien, y eso es lo que tienen que hacer también así mismo para la simulación. Y vamos haciendo también con el C de una vez. Pero en este caso ahora, si es 0,5, sería 2 por 0,5, 2 por 0,5 es 1. 1 por 1000, eso es 1000. Entonces aquí hay que ponerle 1000, el valor de 1000. Damos otra vez play. Y vamos a ver, en este caso, ya la respuesta está con ciertas oscilaciones, y hay un sobrepico, entonces hay que ponerle el mínimo, pongámosle entre menos 15 y el máximo 15. 15 menos 15.
15 menos 15. A ver, pongámosle menos 5 mejor. Ahí está. Bien, ya tenemos ya una pequeña oscilación, pero a la larga, la participativa lo que va a hacer es que a la larga igual sí se va a estabilizar la respuesta. Bien, asimismo vamos a tener que hallar para el tiempo de subida, es lo más también ese tema, pero hay otras cosas más que nos piden. Bueno, este es el tiempo de subida, veamos el voltaje máximo y el mínimo del capacitor, ya que son distintos. Sobre el máximo del capacitor va a estar aproximadamente por aquí, en 11.78, para este ejemplo. 11.75, bueno, el mínimo en este caso lo voy a poner por acá, aproximado es menos 1.7, también, menos 1.75. Bien, ahí está el máximo y el mínimo, ahí lo pueden obtener. Bien, ahora, el tiempo de subida. El tiempo de subida aquí va a ser igual. Bien, el 10% el 10% del máximo, el 10% del mínimo, en este caso era 11.70 y redondeándolo 11.7. 0.75 por 0.1, eso es 1.17, 1.18. Voy a ponerle en 1.18. Bien, por ahí. Y para el 90% de esto, 10.57 o 10.6. Bien, por ahí. Nos damos cuenta que el delta ahora es menor que el anterior. O sea, el tiempo de subida es menor ahora. Entonces, era de esperarse también. Es más rápida esta respuesta, pero ahora por ser más rápida hay las oscilaciones porque ya empieza la parte de almacenamiento de energía empieza a sobrepasar la capacidad de poder responder del circuito. Pero bueno, eh, vamos ahora, ya tenemos tiempo de subida, tiempo de máximo. ¿Qué es el sobre? Vamos por el porcentaje de sobrepaso, el overshoot. Esto es en base al sobrepico que se tiene al inicio. Ese porcentaje de sobrepico, ¿cómo lo obtenemos? Hay una fórmula, pero aquí lo vamos a hacer de forma sencilla. Vamos a hacerlo mediante la gráfica, y mediante la gráfica lo que nosotros necesitamos es dos deltas. Llamémosle este de aquí delta Y1 y acá delta Y2. Porcentaje sobre pico, el M, le llaman, va a ser delta Y2 sobre delta Y1. En este caso, el máximo, aquí podemos sacar de forma rápida, vemos que aquí es 10 en este punto y acá era el máximo del capacitor, 11.75. La diferencia aquí me da 1.75 y el delta Y1 de 0 a 10, en este caso 10. Por lo tanto, bueno, se me va este, se me va este, va a ser como el 17%, el overshoot. Entonces ahí ya lo tenemos calculado de forma experimental mediante la gráfica. Y necesitamos ahora la frecuencia de oscilación. Para la frecuencia de oscilación, el omega n, no es que vamos a tener que calcular el omega n de esta manera, 1 sobre la DLC, eso es de forma teórica. Por si acaso hay una, de forma, el overshoot, hay una fórmula que es en base al zeta. No recuerdo bien cuál era la forma, pero esa fórmula es la que tienen que utilizar para los cálculos teóricos del overshoot, el porcentaje de sobrepico.
Y está aquí para la frecuencia angular, para la frecuencia de oscilación. Pero eso es de forma teórica. Ahora, de forma experimental, ¿cómo vamos a calcularlo? Tranquilamente vamos a hacer esto. En este caso, necesitamos la frecuencia de oscilación. El periodo más bien. Recordemos, en este caso, también sería de esta forma. 2pi por el periodo de oscilación. 2pi por t. No, 2pi sobre t. Bien, 2pi sobre t. Bien, entonces necesitan 2pi y el t, ¿cómo lo obtienen? Con los cursores. Cursores y ese delta S, t, t sub n. Ahí está un periodo. Y ese delta, en este caso, justamente, ese sería el t, 17, perdón, 179.17 microsegundos. Calculan eso y bueno, ese resultado numérico les debe salir igual a L sobre C. Obviamente este de aquí es otro circuito, por eso tengo otros resultados. Tienen que hacerlo con los datos que ustedes tienen, que ustedes tendrían de su circuito, de su experimento. Bien, eso es todo lo que tienen que hacer para la parte experimental de esta práctica. Sí, eso es todo. Pueden utilizar, y bien, es lo mismo. Yo estaba haciendo era con la parte, lo mismo que es para la parte teórica, para la parte experimental. Ya les dije cuáles no tienen que hacer, el tiempo de subida para la parte teórica, del A y el B nada más. El resto de ahí sí tienen que hacer los cálculos teóricos para cada uno. ¿Qué más? Bueno, para MATLAB, arman el circuito. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. Está armado el circuito, estoy midiendo el voltaje de la entrada y el voltaje de la salida. Estos son otros valores. Les mando a graficar. Pongo un MUX. El MUX donde lo encuentro. Pongo UX. Bien, le doy Enter. Esperemos que cargue. Y bien, eso es lo que utilizo para conectar. Em, y ahí lo conecto a un scope. Scope. Si no, bien, si no recuerdan cómo buscar elementos acá, le dan doble clic en la parte de la pantalla, el fondo en blanco, y ahí ponen el nombre. De esta forma, le dan Enter y ahí se les abre. Bien, esta configuración es, y acá, bueno, tienen que simular, tienen que ponerle el tiempo, un tiempo prudencial de simulación. Como la frecuencia que le están dando es de 1 kilohertz, el periodo es 1 milisegundo. Pueden poner 2 milisegundos como tiempo de simulación para ver dos ondas, dos ciclos de la onda. Bien, ahí puse para simular aquí, compilando, que cargue y que compile, y ahí vamos a ver la gráfica. Ahí está compilando. Bien, doble clic en el scope para revisar la gráfica. No me acuerdo para qué caso estamos. Simplemente voy a dejarles dicho cómo utilizar los cursores a la larga, porque el mismo cálculo es aquí también. Solamente de que tienen que saber utilizar la gráfica y los cursores. Vamos a que abra el scope. Bien, justamente tenemos la respuesta
que en este caso es respuesta subamortiguada, para este caso de aquí. Bien, si le quieren hacer zoom de forma horizontal, simplemente ponen esto y, por ejemplo, aquí le quiero hacer zoom, le doy clic, le voy dando clic hasta que se vaya ampliando. Obviamente, tengo que ponerme en el punto donde no quiero que varíe. Este sería como que mi centro y se va ampliando de forma horizontal. Ahí es más que suficiente. Ahora, tengo que quitar esto para poder manipular lo otro. Bien. El scope, digamos que la ventana normal del scope es así. Donde encuentro los cursores, aquí en esta reglita le tengo que poner cursors, measurements, y de ahí, bueno, eso más que nada. Ahí también pueden ponerle esto último, las señales estadísticas para ver, pero no les piden. Ah, bueno, con esto ya tranquilamente tienen el máximo y el mínimo, ya no necesitan utilizar los cursores en esta parte. Vemos que en este caso sale el valor máximo para este caso es 1.23 por 10 a la 1, o sea, en pocas palabras 12.39 y el mínimo es menos 3.29. Bueno, los cursores en este caso los dos cursores es para una sola gráfica. Si le pongo en la de acá, lo muevo los cursores alrededor de la gráfica azul, que en este caso es la de entrada. Yo quiero es la gráfica amarilla, entonces ahí los dos cursores los muevo alrededor de la gráfica amarilla, entonces ahí puedo también calcular, por ejemplo, para el omega t, perdón, para el omega n, ahí este delta de aquí, ¿cuál es? Justamente aquí, delta t. Entonces ahí puedo más que nada revisar los valores del cursor 1 y el cursor 2, coincidentemente los puse en 10, los puedo mover también. Si se dan cuenta, ya los moví. Uno lo puedo, ahí varía. Y bien, es sencillo, un poco intuitivo utilizar los cursores. La misma idea es acá si están haciéndolo en Simulink. Y bien, eso entonces sería todo con respecto a esta práctica. Ah, tienen que llenar las tablas. Ya habíamos hecho de todos los cálculos. Listo, entonces eso sería todo.